Le damos la bienvenida a todos los presentes. Le damos gracias a Dios que nos da oportunidad hoy estar aquí. Le damos gracias a Dios también porque podemos abrir su palabra. Quiero invitarle para que veamos un texto que está en la primera epístola del apóstol Pedro. Hemos estado comenzando a estudiar. Ya llevamos varios estudios que se han estado impartiendo sobre los falsos evangelios y el evangelio verdadero. El día de hoy quisiéramos continuar con esta serie de enseñanzas. Hoy vamos a estar hablando acerca de la gracia verdadera versus la gracia falsa. Vamos a estar tocando este tema y aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 5, el versículo 12, primer epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, el versículo 12 nos dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Dice aquí la última parte: amonestándonos y exhortándonos, dice amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Esto es lo que está haciendo referencia el apóstol Pedro. Y bueno, como que es la parte con la que está concluyendo el apóstol Pedro este tema o esta carta que estuvo él dictando para que se escribiera. Y termina diciendo de que todo lo que se ha estado anunciando, todo lo que se ha hablado en los textos anteriores, en los capítulos anteriores, estaba haciendo una amonestación, una invitación, una exhortación, también está haciendo pues un testimonio, o sea, darles el testimonio de la verdad. Y todo eso lo resume diciendo: esta es la gracia verdadera. Y les invita a que permanezcan en esa gracia, que continúen en esa gracia. Entonces el apóstol Pedro habla aquí de una verdadera gracia. Y yo creo que para ese momento, cuando el apóstol Pedro está haciendo esta referencia de la epístola, que es una epístola que se escribe muy, es una de las epístolas que se escribe cerca del año 60 después de Cristo, quizás unos 30 años después de que el Señor Jesucristo fue a la cruz, dio su vida por cada uno de nosotros. 30 años después, el apóstol Pedro, inspirado por Dios, pues escribe varias cosas en esta epístola y habla precisamente sobre el fundamento, el llamamiento a una vida santa, etcétera. Varios temas que hace referencia aquí el apóstol Pedro. Habla de una buena conciencia, habla de ser buenos administradores de la gracia de Dios, y todas las cosas que él aborda en esta epístola, la verdad es que él está queriendo retomar que los creyentes de ese momento se mantengan en la gracia verdadera. ¿Por qué? Porque seguramente ya había algo que se anunciaba como una gracia, pero no era la verdadera gracia. No era la verdadera gracia. Entonces, de aquí que el apóstol Pedro empieza precisamente a lleva a los cristianos, a los discípulos, a que se mantengan en la verdadera gracia. Bueno, es el motivo que nosotros también queremos el día de hoy estudiar este tema, porque es necesario hacer una diferencia entre la gracia verdadera, la gracia de Dios, y lo que en la actualidad le denominan la gracia. Hay personas que le denominan o que hacen referencia a la gracia como un estado donde las personas
pues pueden llevar una vida sin límite o sin restricción o sin ningún problema. Y esto es lo que atañe a este día que nosotros vamos a estar estudiando. Quiero invitarle para que hagamos una oración. Vamos a ponernos de pie, por favor. Quiero invitarles, pongámonos de pie y pidámosle a Dios su ayuda. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu ayuda entre nosotros. Gracias, Señor eterno, porque tú eres misericordioso, Señor. Si no fuera por ti, Señor, ¿qué sería de nuestras vidas? Hoy nos reúnes en este lugar para poder ser bendecidos a través de un momento de alabanza, Señor, donde podemos darte toda la gloria y nuestra alma es bendecida a través de esto, Señor. Pero también queremos pedirte, Señor, que nos hables a través de la palabra. Hoy queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele y nos manifieste el Evangelio de la gracia, Señor. Que nos hables acerca de la gracia verdadera. En el nombre de Cristo, Señor, abre nuestros corazones. Abre el corazón de aquellas personas que escuchan este mensaje, Señor. Donde quiera que están, donde quiera que se encuentran. Padre eterno, rogamos que tu palabra, que no está presa, que no tiene límites, Señor, llegue también a sus corazones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, te damos gracias por darnos oportunidad, Señor, de poder abrir las Escrituras. Hoy háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Ok, vamos a entonces estar viendo sobre este tema. Y cuando hablamos acerca de la gracia, seguramente usted ha escuchado, ha sabido. Hay personas que en la actualidad, personas que son cristianas o personas que se reúnen en algún lugar, en una iglesia, en un templo, tienen alguna reunión específica para alabar a Dios, para estudiar la Biblia. Hay personas que de alguna manera manifiestan o hablan ellos acerca de la gracia de Dios. Muchos de ellos pueden decir: yo he experimentado la gracia de Dios, he vivido esa gracia con Dios, estoy en la gracia. Algunas personas expresan, por ejemplo, la salvación es por gracia. Y creo que estas cosas que vamos a estar comentando, por lo menos estas frases, tienen razón, pero no en el contexto de que son empleadas. Por ejemplo, se dice la salvación es por gracia. Y eso es algo cierto, la Biblia nos muestra que la salvación es por gracia. Otras personas pueden manifestar cuando hablan de la gracia, decir, estamos bajo la gracia. Otras personas pueden decir, es que yo soy salvo por la gracia de Dios. Y mire, creo que no hay error y no hay engaño ni hay mentira en estas frases. El asunto es cómo se usan estas frases, en qué contexto. Algunas ocasiones las personas dicen precisamente que la gracia es el medio necesario o lo que nosotros requerimos para poder alcanzar la salvación, sin importar que las personas cómo vivan, cómo esté su vida espiritual o cómo hayan dejado de practicar pecados, o a lo mejor hayan abandonado esa vida que de alguna forma han traído por varios años o en la cual han estado presos por varios años. Y al considerar que reunirse en un lugar, estar en una asamblea, estar en un momento de reunión, en un salón, en una iglesia, al pasar a un llamado, hacer algunas actividades religiosas o ser partícipe de algunas actividades de una iglesia, la persona dice, hermano, yo he alcanzado la gracia de Dios. Pero lo que nosotros necesitamos realmente conocer es lo que la gracia verdadera produce. Lo que la gracia verdadera produce es lo que vamos a estar abordando. También vamos a estar viendo cuándo no es la gracia de Dios. Cuando la gente se ha equivocado a emplear el término de gracia en algo que realmente no es la gracia de Dios en sus vidas. Y hoy necesitamos precisamente comprender este tema para poder quitar engaños. Puede ser entre nosotros algún engaño, o puede ser también alguna cuestión donde la persona quiera y pueda ayudar a otra persona que está necesitada de Dios, que quiere buscar con todo su corazón a Dios, quiere realmente alcanzar esa ayuda de Dios.
Entonces, quizás nosotros podemos ayudarle a través de algo de lo que estemos estudiando aquí, o inclusive facilitándole una enseñanza como esta, para que esa persona pueda saber cuál es la gracia verdadera. Vamos a comenzar viendo lo que significa la palabra gracia. En la siguiente diapositiva nosotros vamos a ver aquí la gracia verdadera. Hablando de este concepto, la palabra gracia, en la Biblia ese concepto viene, la frase gracia. Esta palabra gracia la encontramos en la Escritura. Cuando nosotros encontramos este concepto, esa palabra viene de un lenguaje en el que fue escrito originalmente, es la escritura, en el idioma griego. Y la palabra griega para gracia es charis. Esta frase o esa palabra lo que significa es favor inmerecido. Favor inmerecido. Entonces la palabra gracia lo que significa es un favor inmerecido. En este tiempo a veces las personas piensan que ahorita, por ejemplo, hay mucha cuestión que tiene que ver con los derechos humanos, los derechos de cada persona, de los individuos, derechos de minorías, etcétera. Y entonces la gente a veces hace a un lado el concepto de gracia y lo que busca es exigir un derecho. A veces, mire, esto lo menciono porque, por ejemplo, hay personas que sienten que Dios tiene la obligación de hacer algo por sus vidas. Dios está obligado a ayudarme, Dios está obligado a responder mis oraciones. Cuando estoy en alguna necesidad y yo le pido a Dios, Él está obligado a oír mi oración y librarme de aquel sufrimiento, de aquel mal, de aquel pesar. Y bueno, la verdad es que ese es un error. Eso es un error, pensar que Dios está obligado en hacer, en actuar o decir cosas que sean favorables para nosotros. El hombre a veces piensa que así es Dios. De ahí que muchas personas, por ejemplo, le piden a Dios cosas absurdas, ¿no? A veces el hombre puede pedir cosas pensando que Dios está en ese derecho y no lo ve como una gracia, como un favor que de parte de Dios puede venir sobre nosotros. Entonces la palabra gracia significa un favor inmerecido. Alguien nos da algo que no merecíamos. Y en este sentido se refiere de Dios hacia nosotros. Dios nos da algo que no merecíamos. Hace algo por nosotros que no habíamos reunido, que no habíamos hecho algo para ganarlo, para comprar ese favor, o para que Dios se viese en la obligación y en la necesidad de dárnoslo. Y la verdad es que la gracia viene a derribar un concepto que muchas personas pensaron que tenían que cumplir. Por ejemplo, desde el judaísmo se llenaron muchos mandamientos, de muchas ordenanzas, y las personas empezaron a caer en prácticas y ordenanzas pensando que por cumplir todos esos ritos y esas ordenanzas entonces podían ganarse el favor de Dios. Eso lo vemos también en el catolicismo. Cumplir ciertas penitencias, ciertas obras, hacer penitencia como le denomina el católico, hacer obras de bien, misericordia, ayudar a enfermos, visitar a huérfanos, hacer cosas así, buenas obras sobre el prójimo. Entonces las personas dicen, bueno, con estas obras pues yo voy ganando puntos a mi favor para alcanzar la salvación, encontrar un lugar en el cielo, en el paraíso. Y vemos en la actualidad distintas personas que a lo mejor por las obras quieren de alguna manera ganarse el favor de Dios, como los testigos de Jehová, que entre más publiquen, anuncien, pregonen sus errores doctrinales o los engaños que transmiten hacia otras personas, entre más casas visiten, entre más estudios hacen, más méritos tienen para ser miembros de esa iglesia. Y vemos ahí que es precisamente el desconocimiento y el error de lo que significa la gracia. Entonces, cuando no se conoce lo que es la gracia, se cae en las obras, pero también cuando no se conoce la gracia, se cae en una falsa gracia.
Había un hombre que tuvo un sueño, y este hombre en su sueño estaba pensando, él en ese sueño veía que una escalera se estaba construyendo desde su casa, y esa escalera iba creciendo cada vez más, y él empieza a ver cuál era la razón de que esa escalera creciera cada vez más ahí. Y él veía que cuando hacía buenas obras, se le añadían unos escalinatas más a esa escalera. Y entonces, entre más obras hacía, y si la obra era más grande, por decirlo así, era más noble, era más grande, entonces pues mayor número de escaleras se agregaban a esa escalera que estaba ahí en su casa. Y entonces, en un momento determinado, él veía que ya llevaba muchas obras realizadas de bien, de misericordia, de compasión, de ayudar a los demás, de extender su mano a personas necesitadas. Entonces, cuando volteaba hacia arriba, ya ni siquiera alcanzaba a ver la punta de esa escalera. Ya la veía realmente hasta el cielo, ya no veía la punta, y dentro de sí decía: cuando yo muera, ya tengo preparada mi escalera para poder llegar hasta el cielo. Y una voz se oía: todo aquel que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y entonces él, cuando escucha esa voz, ve cómo la escalera se empieza a caer, se derriba toda esa escalera, se despierta este hombre y se da cuenta que a lo mejor era un hombre bueno, era un hombre que hacía buenas obras, pero no había ido a humillarse delante de Cristo para pedirle perdón por sus pecados. No había ido por la puerta correcta, como decía Jesús. Él es la puerta del redil, el redil de las ovejas, y nadie puede entrar por otro camino ni por otra puerta. No hay otra escalera para podernos llevar al cielo si no es a través de Cristo. Entonces este hombre es como hace precisamente una entrega de su vida a Dios, reconociendo que necesitaba a Jesús como un Salvador verdadero en su vida, como el Salvador verdadero de su vida. Sus obras no lo salvaban. Y esa anécdota, bueno, nos expresa que nuestras obras no es algo que construye una escalera para que lleguemos al cielo, sino que necesitamos a Jesús para que Él nos lleve precisamente a la eternidad, a la vida en el reino de Dios, a la vida en el cielo, el paraíso que Él tiene preparado. Entonces, la gracia, cuando no se comprende la gracia, las personas caen precisamente en las obras y buscan salvarse por obras. Y a veces sienten que entre más obras han hecho, más merecedores son de la ayuda de Dios en sus vidas. Que más cerca están de Dios, que más cerquita de Dios se encuentran. Entonces es un peligro de no entender precisamente lo que es la gracia. Decíamos, la gracia es un favor inmerecido. Otra definición que tiene la palabra gracia es la influencia divina sobre el corazón, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Es decir, que la gracia que habla la Escritura, o la gracia que nos manifiesta la palabra de Dios, es esa obra que hace Dios en el corazón de una persona, para que esa persona lleve una vida que agrada a Dios. Por eso decimos, es la influencia divina sobre el corazón, y se va a reflejar esto en la vida de esa persona. Esto es lo que significa realmente, o lo que comprende el concepto de gracia. Otra definición de gracia es gratitud, y está muy relacionada precisamente la palabra gracia con gratitud. La palabra gratitud, pues, quiere decir precisamente, se refiere a una persona, o es una actitud que tiene una persona donde puede expresar el agradecimiento que tiene o siente por lo que tiene o aún por lo que no tiene. Y es una expresión que la persona se manifiesta también en su vida, es decir, esa actitud se va a ver reflejada en su vida.
Entonces, esas pueden ser las definiciones que nosotros podemos encontrar sobre la palabra gracia. Ahora, la gracia, debemos entender, la gracia se manifiesta para que nosotros podamos alcanzar salvación. Pero es muy importante que usted y yo comprendamos algo. La gracia, dice la Escritura, se ha manifestado. Dios ha manifestado su gracia. Dios ha expresado esa gracia. ¿Qué quiere decir? O sea, Dios ha acercado un favor que no merecíamos nosotros. ¿En qué comprende ese favor? La gracia de Dios comprende en que Dios vio al hombre perdido. Dios observó que el hombre estaba perdido y estaba condenado. La siguiente, por favor. Dios vio al hombre que estaba perdido y que se encontraba bajo una condenación. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Envía a su Hijo. Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Ahora, aquí hay algo importante. Sin estar obligado, Dios hizo esto. El hombre estaba perdido, estaba condenado, y Dios decide enviar a su Hijo para presentarle al hombre la oportunidad de encontrar una salvación, de encontrar la salvación de su alma. Pero Dios no estaba obligado a hacer eso. Si Dios no hubiese enviado a su Hijo, los hombres, cada uno de los hombres de esta tierra, estaríamos destinados a una condenación. Dios, al condenar al hombre por sus pecados, sería declarado justo. Y bueno, Dios es justo. Dios es justo. Si Él no hubiese enviado a su Hijo a esta tierra, todos nosotros estaríamos destinados a padecer o a pagar la condenación eterna. Estar condenados eternamente. Y no habría persona que le podría decir a Dios: tú eres injusto, Señor. Tú eres injusto, Dios. Sería justo Dios al declararle al hombre, pues, la sentencia sobre sus obras. Y a veces, mire, la verdad es que pasa como en este tiempo. Hay personas a las cuales quizás tú lo ves con alguna necesidad, con alguna aflicción. Quizás ves a una persona que está pidiendo dinero, no sé, ahí en la esquina, en un crucero. Un vecino que tú lo ves con una necesidad familiar o en su propia vida, tiene una discapacidad o tiene una enfermedad, vive solo o no tiene trabajo, y de repente nace de tu corazón ayudar a esa persona. Y hay personas a las cuales manifiestan un agradecimiento, una gratitud al apoyo, a la mano que se extiende hacia ellos. Pero hay otro grupo de personas que a lo mejor cuando tú no tienes para seguirle dando, para seguirlo apoyando, esa persona te empieza a mirar feo. Esa persona empieza a enojarse contigo. Esa persona ahora empieza a cambiar su actitud en contra de ti. Ahora empieza a decir cosas de ti. Empieza a hablar mal de ti ahí en la colonia, en el trabajo, en la calle, en el vecindario. Empieza a hablar ahora mal de ti. Es una persona que ahora se siente mal, se siente defraudada por ti porque no puedes ayudarle, porque ya no has extendido tu mano para darle una moneda, para acercarle algo a su vida, para acercar algo a él. Y mira, esa persona siente que tú estás obligado a hacer eso. Bueno, así luego es el hombre con Dios. Y a veces cuando el hombre no recibe lo que ha pedido a Dios o lo que piensa que Dios está obligado a darle, se irrita contra Dios, se enoja contra Dios, habla mal de Dios, critica a Dios, dice cosas que no son correctas sobre Dios. Entonces, quiero decirte que el hombre procede así a causa de que no hay un corazón que tenga gracia, o que haya aprendido o haya recibido la gracia de Dios. La gracia de Dios, vamos a ver la siguiente diapositiva. La gracia de Dios para el hombre se resume en un llamado. El llamado que Dios le hace al hombre, el llamado al arrepentimiento.
Por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, el hombre puede encontrar esta gracia. Dios hace un llamado al arrepentimiento y manifiesta el amor que Dios tiene hacia las personas al mostrarles a su Hijo puesto en la cruz, llevado a la cruz, exhibido en una cruz por causa de los pecados, de los delitos que el hombre ha cometido. Entonces, la persona puede comprender que para pagar la culpa de sus pecados tuvo que morir Jesús. Y esa gracia es lo que la Biblia nos habla, o en eso comprende el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia comprende en llamarnos a un arrepentimiento, en hablarnos del amor que tiene Cristo al haber muerto por nuestros pecados para pagar nuestras culpas. Y esa gracia, el siguiente punto, por favor. Todo esto lo hizo Dios como un favor, porque no tenía ninguna obligación de hacerlo. Entonces, esto es lo que la Escritura nos expresa como la gracia. Dios hizo esto para que usted y yo podamos encontrar salvación, y lo hizo Dios sin tener ninguna obligación. Lo hizo por amor, por misericordia, por compasión. Lo hizo queriéndonos ayudar, queriendo salvar al hombre, queriéndole dar la oportunidad para encontrar salvación. Ahora, ¿cómo el hombre puede hacer para recibir la gracia que la Escritura manifiesta, o que el Evangelio nos ofrece? El Evangelio de Cristo nos ofrece una gracia. ¿Y cómo puede hacerle el hombre para recibir esa gracia? Bueno, esto habla cuando una persona realmente se encuentra totalmente arrepentida. Hay personas que al escuchar la palabra de Dios, o a lo mejor hasta algún incidente en tu vida, algún problema familiar, alguna circunstancia donde tú viviste alguna circunstancia ahí peligrosa, donde tu vida estaba en peligro, donde viene una enfermedad repentina, donde pasa alguna situación. Mira, el Espíritu Santo dice que ha venido a este mundo para convencer al hombre, para convencer de pecado. Y el Espíritu Santo viene, actúa en las personas y nos guía a un arrepentimiento. Cuando una persona es sensible a la obra del Espíritu, escuchando un mensaje, aún lo que vive en su casa, lo que acontece ahí en su familia, mira, Dios habla de muchas maneras al hombre. A veces hasta le habla a través de sueños, a veces lo trata estando ahí postrado en el lecho de la enfermedad, en una cama, a veces en una situación difícil en el hogar. Dios trata al hombre, y ¿sabes a dónde quiere llevarlo? Dios quiere llevar al hombre a que se arrepienta. Cuando esa persona está totalmente arrepentida, está quebrantada, esa persona entiende el amor de Jesús, entiende el amor de Cristo. El amor de Cristo, de haber dejado el cielo, de haber dejado la alabanza de los ángeles, de haber dejado ese lugar de gloria, ese lugar donde no había más que voces y cánticos hermosos. Vino a este mundo a escuchar las quejas, el odio, los resentimientos, escuchar las maldiciones, oír la murmuración de las personas, oír los odios que siente una persona en contra de su prójimo. Y todo eso vino a oír Cristo. Cuando Cristo vino a esta tierra a tocar con sus manos a los enfermos, a tocar a aquellas personas que estaban en necesidad, y Cristo hizo eso por amor a cada uno de nosotros, para expresar, para dar ejemplo, para dejar vivo o manifestado el amor que Él siente hacia la persona que está perdida. Eso lo hizo Jesús por amor. Entonces esa persona entiende lo que Cristo ha hecho. No solamente eso, entiende la persona que Cristo tuvo que padecer en esa cruz, es ser colgado. Fue anunciado Cristo como un delincuente, fue tomado como si fuese un delincuente, un ladrón, y Él mismo lo decía: muchas veces estuve con vosotros en el templo y no me prendisteis, y ahora vienen contra mí con palos, con espadas, con lanzas, y vienen a tomarme. Y mira, lo tomaron como un ladrón, lo tomaron como un delincuente, se lo llevan preso, lo juzgan injustamente, le hacen un juicio injusto, llaman testigos que anuncien cosas que Cristo nunca había hecho. Y sabes, Cristo en ese momento guardó silencio.
Cristo en ese momento no habló, no dijo, no es cierto, esos hombres están mintiendo, es mentira lo que estos hombres están diciendo. Cristo enmudeció para que se cumpliera lo que decía el profeta Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Cristo en ese momento, siendo juzgado, siendo llamado a un juicio, las personas le acusaban, le decían cosas falsas y Cristo enmudecía. Entonces Cristo es llevado a un juicio injusto. La sentencia de ese juicio es decirle a Cristo o anunciar que Cristo iba a ser condenado, que la pena de Cristo iba a ser entonces que Él fuera crucificado. Las autoridades de ese entonces no quisieron realmente tomar la causa de Cristo. Lo llevaron delante de un hombre llamado Poncio Pilatos y él es el que decide: este hombre, ¿qué haremos con él? Y la gente gritaba: crucifícale, crucifícale. Y llamaron a que Jesús fuese llevado a la muerte. La multitud, las personas que estaban ahí reunidas, escuchando ese juicio injusto, viendo las acusaciones, pedían eso. Pedían que Jesús fuese llevado a la muerte. Ahora imagínate, Cristo en ese momento no abrió su boca para poder poner freno a esas acusaciones. Ese día cayó Jesús, ese día guardó silencio, ese día Jesús no abrió su boca. ¿Sabes por qué? Porque es cierto, Jesús no había cometido ninguna falta, ningún pecado, ningún delito. Pero tú y yo sí habíamos cometido pecados, maldades, iniquidades. ¿Cuántas cosas habías tú cometido o has cometido? ¿Cuántos pecados habías cometido o has cometido en tu vida? Ese día Jesús estaba ahí en representación tuya. Ese día Cristo estaba en tu lugar. El que tenía que estar en ese juicio éramos tú y era yo. Los que teníamos que estar en ese lugar siendo juzgados por nuestras obras, por nuestros hechos. Era una representación precisamente de lo que vendría posteriormente. Los pecados que tú has cometido, los pecados que tú has llevado a cabo, serán juzgados delante de Dios. Serán puestos a oídos de muchas personas. Se conocerán y se sabrán los pecados que el hombre ha cometido. Y ese día Jesús estaba ahí, siendo acusado por cosas que él no había cometido. Y guardó silencio el Señor Jesucristo. Él sabía que no estaba ahí por las cosas que él había cometido. Él sabía que estaba siendo juzgado en ese momento por los pecados tuyos, por los pecados de cada uno de nosotros. Entonces se da una sentencia sobre él, que sea llevado a la crucifixión, que Jesús sea crucificado. Y es llevado a ese lugar para ser puesto en un lugar conocido como el Gólgota. Y es llevado Cristo cargando una cruz, llevando un madero sobre sus espaldas, habiendo sido maltratado, habiendo sido golpeado, habiendo sido escarnecido. Cristo cargando, llevando ese madero y tomando una corona de espinas sobre su cabeza. Es llevado a ese lugar, al Gólgota, a ese lugar donde iba a ser crucificado. Y Jesús fue puesto en esa cruz. Fue llevado a esa cruz. Cristo es puesto sobre el madero, es clavada sus manos, sus pies, es levantada esa cruz de cara al sol y era exhibido precisamente que Cristo estaba siendo crucificado por cosas que él no había hecho. Pero Cristo no dijo nada en ese momento. Sabía que él estaba en el lugar que a ti te correspondía. Él murió en esa cruz para poder llevar tus pecados, para pagar por tus pecados, para pagar por tus mentiras, para pagar por tus robos, para pagar por tus malas palabras, para pagar por los hechos que tú has cometido en oculto, en lo oscuro. Ese día Cristo delante de todos estaba siendo exhibido.
para pagar aún los pensamientos, las cosas más íntimas de tu ser. Cristo estaba pagando en esa cruz por causa de tus pecados, pagando tu odio, tu resentimiento, pagando aquellos sentimientos de coraje, de enojo que sientes sobre aquella persona. Esa vez Cristo estaba en la cruz con una corona, siendo tratado, castigado, pagando por esas cosas que había en lo más profundo de tu ser. Cristo estaba siendo llevado a la cruz. Y estaba en esa cruz por causa tuya. Entonces, quiero decirte que Jesús, estando en ese lugar, pasó 6 horas en ese lugar, en la cruz. Cristo muere, es declarado muerto. Las palabras con las cuales Él termina esta obra de amor, esa obra de misericordia, de compasión hacia ti y hacia mí, es expresando: Padre, consumado es, todo ha sido pagado, todo ha sido absuelto, todo es perdonado. Y con esa frase termina Jesús su vida sobre esta tierra, en el momento de la crucifixión. Murió Cristo Jesús ahí, por ti y por mí. Y después es sepultado. La Biblia dice que al tercer día resucitó el Señor, se levantó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre, el Señor. Él está vivo, ahora vive para interceder por todos nosotros. Su amor en la cruz es lo que nos da el perdón. Entonces, cuando una persona arrepentida, quebrantada, mira y entiende el amor que Jesús ha tenido en la cruz por su vida, esa persona entonces puede recibir la salvación, porque cree de todo su corazón en el amor que tiene Cristo al demostrar ese amor en la cruz. Y Él dice: yo no me puedo justificar, yo no puedo realmente limpiarme de mis pecados, yo no puedo limpiar mi alma ni mi conciencia de las cosas que he cometido mal, pero Cristo sí me puede limpiar, pero Cristo sí me puede perdonar, pero Cristo sí me puede salvar de esta condición. Y entonces, cuando esa persona cree de todo corazón lo que Cristo ha hecho por él, esa persona encuentra la salvación, como se le denomina la salvación por gracia. La salvación por gracia. Bueno, la Escritura nos dice: este es el Evangelio de la gracia. En eso consiste el Evangelio de la gracia, en que nosotros estábamos perdidos, en que nosotros nos encontramos perdidos. Si tú vives en el pecado, tú estás perdido. Si nunca has buscado a Dios, si nunca te has entregado fielmente a Dios, tú estás perdido, y lo que necesitas es arrepentirte, y Cristo te llama a que te arrepientas y que observes y mires que Cristo te ha amado de tal manera que Él ha dado su vida por ti. Él ha muerto en la cruz para que tus pecados te sean perdonados. Él ha dado su vida para que tú seas rescatado. Ese es el Evangelio de la gracia. Todo aquel que recibe este mensaje que estamos anunciando, todo aquel que cree en este mensaje, todo aquel que vive este mensaje, estará bajo el favor de Dios y bajo la gracia divina. Si tú crees ese mensaje que Cristo nos deja en su palabra, en los evangelios, si tú vives en ese mensaje, tú estarás bajo el favor y la gracia de Dios. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar para que tú vivas una vida cristiana y puedas ir al cielo. Dios te va a ayudar para que vivas conforme a esta gracia, a la gracia del Evangelio, al Evangelio de la gracia. Que vivas conforme a ese Evangelio y puedas ir al cielo. Entonces, la verdadera gracia que nos salva no es una especie de permiso. Esto podríamos definir precisamente como la falsa gracia. La falsa gracia, algunas personas lo ven como un permiso, pero la gracia que nos habla el Evangelio, la Escritura, es la verdadera gracia, es la que nos salva. No es un permiso especial que Dios extiende a los creyentes.
a los cristianos, para que pequen sin recibir un castigo, como lo hacía la Iglesia Católica a través de las indulgencias. Ya hablábamos algo de esto, cuando se mencionaba el cristiano está bajo la ley, o lo que se habló también respecto a otro tema que abordábamos hace 15 días. Y bueno, la verdadera gracia es un poder divino. ¿Sabe para qué? Para ser libre del pecado. Y eso es algo que hace Dios, gloria a Dios. Eso no lo hace la religión, eso no lo hace una persona, eso no lo hace algún hombre, no es obra humana, es una obra divina, es el poder de Dios, es la obra de Cristo Jesús, es el poder del Evangelio, es la gracia de parte de Dios derramada sobre almas que quieren esa gracia, que extienden sus manos, que abren sus corazones, que abren su ser para recibir esa gracia. Es el poder de Dios para vivir libre del pecado. Gloria a Dios. Solo Dios puede hacer eso. Bueno, la verdadera gracia que produce, vamos a verlo, según lo que nos dice la Escritura. La verdadera gracia entonces nos lleva a que renunciemos al pecado y al mundo. La verdadera gracia produce que los creyentes, que aquellas personas que han alcanzado esa gracia de Dios, tengan una vida donde esa persona ha renunciado completamente al pecado y al mundo. Mire lo que nos dice aquí Tito capítulo 2, el verso 11 y verso 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, según lo que nos dice la Escritura, es que la verdadera gracia, la gracia que viene de parte de Dios, nos lleva a tener una vida libre de la impiedad. Hace un momento decíamos que la gracia verdadera liberta o libera del pecado. Y eso es lo que significa renunciar o renunciar a la impiedad. Renunciar a la impiedad quiere decir que ya tú dejas el pecado. Imagínese, por ejemplo, una persona está trabajando aquí en algún negocio, en alguna empresa, en alguna oficina, y va a presentar su renuncia. Presenta su renuncia, dice: vengo aquí delante de usted, quiero firmar ya mi renuncia, ya no me gusta estar aquí, ya no tengo nada que ver, tengo otro camino que seguir, otros horizontes nuevos, otras cosas mejores, vengo a presentar mi renuncia, ya nada tengo que ver con usted, nada quiero ver con usted, y presenta su renuncia. En esos términos podríamos entender que Dios, a través de la gracia, así nos lleva a hacer con el pecado. Que tú renuncies al pecado. Renuncias al pecado y a la vida del pecado. Ahora, la verdad es que esto es el milagro de Dios. Algunas personas le dirán: ¿pero qué has hecho? ¿Por qué firmaste tu renuncia? Si aquí estabas bien, si aquí estabas acomodado, si aquí era la mejor opción para ti, si mira, nos va bien, si podemos hacer esto y no pasa nada, no hay problema. Mira, así en el mundo la gente piensa que en el pecado le va a ir bien y que va a tener muchas cosas buenas, benéficas para él, pero la verdad las facturas vienen posteriormente y esas facturas son muy crudas, muy amargas. Es mejor que el hombre presente su renuncia de una vez al pecado. Y eso es lo que nos habla el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia nos lleva a presentar una renuncia. Y cuando tú renuncias, pues mira, ya no necesitas volver a presentarte ahí para decir: bueno, pues ya vine hoy, aunque sea nada más déjame entrar este día, los demás no voy a venir, si quieres me pagas o no. O sea, no se puede hacer eso. Renuncias y es algo definitivo.
Entonces, la gracia de Dios nos lleva a renunciar a la impiedad, al pecado. ¿Qué más? También nos lleva a renunciar a los deseos mundanos. Renunciar a los deseos mundanos. Y es interesante que nosotros entendamos que renunciar a los deseos mundanos no quiere decir que la persona se va a abstener de comer, se va a abstener de respirar, de probar y de gustar a lo mejor un helado, a lo mejor de sentir así algo, un descanso, un día tomar un descanso en su vida y decir, bueno, pues he estado trabajando, necesito unas vacaciones, voy a descansar. O sea, no es la idea de que esa persona tiene prohibido ese tipo de cosas. Renunciar a los deseos mundanos significa renunciar a los placeres y a los deleites de este mundo que te llevan al pecado. Aquello que te lleva al pecado, aquello que te acerca, te orilla, te insta a que busques el pecado. Y bueno, el apóstol Juan decía que los deseos que hay en este mundo, los deseos que hay en nuestros ojos, a veces los deseos de los ojos llevan a los hombres a la codicia. A hombres y a mujeres, a codiciar esto, a codiciar aquello, codiciar cuestiones de este mundo. Y mira, muchas personas por la codicia se han apartado de Dios o se apartan de Dios. Codician una relación, codician una persona, un hombre, una mujer, codician tener cosas materiales y en su corazón tienen eso y entonces su vida se ha apartado de Dios. Su vida se empieza a apartar de Dios. Empiezan a alejarse de una manera gradual de las cosas de Dios, ya ni oran, ya ni leen la Escritura, ya ni buscan la comunión entre hermanos, ya ni buscan el estar en un lugar para alabar a Cristo, para honrar a Cristo, deleitarse en Él. Ya no hay eso. Sus ojos han sido cautivados por las cosas de este mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, cosas en las cuales la persona se ha deleitado, en las borracheras, en andar en las fiestas, en las parrandas, andar ahí en la inmoralidad sexual, andando en el adulterio, en fornicación, andando en los deseos de la carne. Personas que se deleitan, mira, siente un alivio desquitando su coraje con alguna persona, gritándole, insultándole, diciendo vejaciones, humillándolo, maltratándolo. Y hay personas que, mira, sienten un alivio al expresar y sacar todo el veneno que hay en su interior. Su carne les lleva a querer expresar ese odio hacia otras personas. Las drogas y cuántas cosas a la gente está atada por los deseos de la carne. Las pasiones, como dice la Escritura. Y ahí en Gálatas capítulo 5, usted puede ver una lista grande de pasiones que son obras de la carne. Obras de la carne, en el capítulo 5, del verso 17 en adelante, usted puede ver del verso 19 en adelante, los deseos de la carne, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, todo eso son deseos de la carne. Y también la vanagloria de la vida, los deseos de este mundo nos llevan a estar buscando cosas de esta vida, cuestiones de esta vida donde el hombre quiere sentir un deleite y un placer, sintiendo un renombre, sintiendo satisfacción, sintiendo que es más y mejor o mayor o más importante o es más feliz o es una persona más victoriosa, más exitosa o una persona a lo mejor que ha alcanzado las metas que otros no han alcanzado y solamente busca el sentirse como en una gloria, como en un clímax, como en la cumbre, como en la cima. Pero todo eso es vano, porque no ha buscado lo más importante, lo celestial, lo eterno, lo verdadero. Y aunque tenga glorias en esta tierra, esas glorias van a pasar. Toda esta tierra pasará, pero mi palabra no pasará, decía el Señor Jesucristo. Lo eterno es lo más importante. La verdadera gracia produce que también nosotros tengamos ese poder, decíamos, un poder para que el pecado no tenga ya dominio sobre nosotros. La verdadera gracia produce en nosotros un poder o da en nosotros un poder para que ya no estemos bajo el dominio del pecado.
Eso es lo que da la verdadera gracia. Ahora, recuerde, esto no nos lo ganamos usted y yo. No porque hayamos quebrantado nuestra vida delante de Dios, nos hayamos humillado ahí delante de Dios, o sea, ay, mira cuántas lágrimas derramó, no, pues ahí te va la gracia. O sea, no es como si nosotros hubiéramos ganado eso. No es algo que nosotros cumplimos a lo mejor puntos a nuestro favor. Esto viene por un favor inmerecido. Es un favor inmerecido. Entonces viene un poder para que el pecado ya no nos domine, y eso es lo que habla la Escritura. Por ejemplo, uno de los textos que hemos observado en otros estudios es Romanos 6:14, y precisamente aquí Dios es que nos muestra, nos habla que eso es lo que produce la gracia verdadera, un poder para vencer el pecado. Romanos 6:14 dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y decíamos que este texto habla de dos tiempos, o sea, por decirlo así, es como hablarnos de los dos pactos que había: el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Por decirlo así, es el antiguo pacto, era el pacto de la ley, y ahora nosotros estamos bajo el pacto de la gracia, el pacto que ha sido hecho a través de la obra de Cristo que expresábamos o narrábamos hace un rato. Entonces, como ahora estamos en el pacto de la gracia, o estamos en el tiempo de la gracia, estamos bajo ese tiempo de gracia de parte de Dios, Él va a ayudar a todo aquel creyente verdadero que ha alcanzado esa gracia, a que la gracia actúe en él para que el pecado no tenga más dominio sobre su vida. Y eso es lo que dice aquí Romanos 6:14. Porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros. Enseñorear quiere decir que tenga él como un actuar como el dueño, como el amo, como el que controle, el que dirija, el que someta tu vida. Que el pecado ya no va a estar sometiendo tu vida, sino que Cristo, a través de ese amor y esa gracia que Él actúa sobre nosotros, nos libera del pecado y del poder del pecado, para que ahora ese creyente esté viviendo conforme al propósito de Dios. Y eso es lo hermoso, gloria a Dios, que se recibe a través de la gracia que Cristo nos da. Entonces, se puede vencer el pecado por medio de esta gracia, y eso nos debe de llevar a comprender o a quitar ese error o ese engaño que en algunos corazones y en algunas mentes las personas dicen: es que no se puede vivir sin pecado, es que nadie puede dejar de pecar, es que mira cuántos años he vivido en este pecado y tú con una reunión quieres cambiarme. Mira, es que yo tantos años he sido de esta iglesia, de esta congregación, yo he pertenecido, desde mis padres hemos sido de esta iglesia, y tú quieres cambiarnos. Mira, no es que una persona busque cambiar a las demás, más bien anunciamos y predicamos lo que hace la verdadera gracia de Dios, y la verdadera gracia de Dios transforma, cambia, liberta. Y si tú has estado años atados y hay pecados que a lo mejor aprendiste de tus padres y pecados que a lo mejor imitaste de tus padres, bueno, Cristo quiere venir a libertarte de esos pecados en los cuales tú estás atrapado y vives atrapado. A veces la gente dice: oye, pero no puedo dejar este pecado. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Habrá pecado del cual Cristo no nos pueda libertar? No lo hay. No lo hay, o sea, no existe pecado del cual Cristo no nos pueda libertar. Entonces nosotros necesitamos alcanzar esa gracia, porque esa gracia libera verdaderamente. Jesús, hablando de su persona, y su persona es una expresión de la gracia de Dios, Él decía: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre.
Entonces no hay pecado del cual Cristo no pueda liberarte. Ese es lo curioso. A veces la persona siente que no ha hecho nada bueno y que nunca podrá hacer nada bueno. Había un hombre al cual un pastor fue y lo visitó a su casa. Llegó a su casa, empezó a hablarle del evangelio, de la palabra de Dios. Este hombre lo escuchó atentamente y decía: pastor, la verdad es que mire, todo eso que usted me predica, me dice, es cierto, es verdad. Yo me siento así, yo quiero libertad, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero tener una libertad verdadera, pero la verdad es que yo creo que no puedo. Es que no he hecho nada para poder cambiar. No he hecho nada para poder ser diferente. Y entonces el pastor le dice: bueno, pues para ti es este mensaje. Jesús quiere libertarte porque Él vino a salvar y a perdonar. Él vino a libertar a los que estaban cautivos. Él vino a traer vida a los que están en la muerte. Él vino a traer, anunciar libertad a los que están en prisión de maldad. Él vino a traer la libertad. Entonces tú eres la persona por la cual Cristo ha venido. Cristo ha venido por ti, y eso es lo mismo para ti, amigo. Cristo ha venido a romper las cadenas de las cuales tú dices: ¿cómo le haré para salir de esto? Lo he intentado muchas veces y no puedo. Quiero liberarme de esta situación y no he podido. Amado, lo que tú tienes que hacer es mirar a Jesús y humillarte delante de Él y rogar esa gracia en tu vida, porque Él puede libertar, y libertar verdaderamente. Aleluya. Nos ayuda también la gracia que produce, además de esa libertad, también la gracia nos ayuda a servir a Dios con temor y reverencia. Y hace un rato decíamos dentro de las definiciones que la palabra gracia también significa gratitud o agradecimiento. Imagínense, si usted y yo hiciéramos un ejercicio, o Dios hiciera un ejercicio con nosotros, podríamos ver cuán agradecidos somos usted y yo. En un salón de clases, imagínese, vamos a ponerlo para comprender un poquito más, en un salón de clases o en la misma casa. Imagínese que usted está ahí atendiendo, la mamá está atendiendo a los hijos, un maestro ahí atendiendo a los alumnos, y les pasa esto, y les da tijeras, y les da a lo mejor la mamá la comida, y pone cosas delante de ellos, pero nunca hay una palabra de gracias de parte de los niños. Que usted empezara a quitarle todas aquellas cosas que le ha dado al niño y ha puesto: su ropa, sus tenis, no sé, su cama, su colchón, comprarle a lo mejor un juguete, comprarle alguna actividad, que usted le quitara todas las cosas por las cuales nunca ha habido una expresión de gracias. ¿Con cuántas cosas se quedaría un niño? ¿O con cuántas cosas se quedaría ese niño? Ahora vamos a ponerlo en usted y yo. ¿Cuántas cosas usted ha recibido? Imagínese que Dios hiciera ese ejercicio, que nos quitara todo lo que, por lo cual no le hemos dado gracias. ¿Con cuántas cosas nos quedaríamos? Yo creo que eso podría ayudarnos a comprender si hay gratitud en nuestros corazones. La palabra gracia también quiere decir ser agradecido. Entonces, la gracia nos ayuda a servir a Dios con temor y con reverencia, porque hay una actitud de agradecimiento. La palabra gratitud, recuerde la palabra que viene ahí en este pasaje de Hebreos, usted lo puede ver en casa, Hebreos 12:28, nos insta a que sirvamos a nuestro Dios con gratitud, con temor y reverencia. Esa palabra de gratitud que viene en esta cita también es la misma palabra para gracia, o sea, charis. La palabra gracia, podríamos decir nosotros que la gracia o ser agradecidos es una de las cosas que nosotros debemos de tener. Un agradecimiento por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo ha dado su vida por usted, por mí. Y esa palabra de gracia es lo que nos debe de motivar a hacer el bien a otras personas y aún guardar la palabra de Dios. O sea, un corazón agradecido también es lo que nos lleva a no mirarnos a nosotros y mirar más por Cristo. Un corazón agradecido es el que lleva a un creyente verdadero a no querer ofender más a Dios.
no faltarle a Dios, no ofenderlo más. Y un cristiano verdadero tiene gratitud, por lo cual hace y sirve a Dios, o sea, busca servir a Dios, hace la voluntad de Dios y quiere ayudar a su prójimo. Y eso le lleva a extender pues su mano, ¿no?, al necesitado. No lo hace como con un motivo para recibir algo a cambio. Es decir, no ayuda a los demás para recibir él un beneficio o algo a cambio, sino que lo hace en agradecimiento. Él recibió gracia, también de gracia quiere compartir. Entonces, esos conceptos son los que, o esos puntos son los que produce precisamente la gracia. Ahora, la falsa gracia. ¿Cuál es la falsa gracia? La falsa gracia es aquella que se convierte en libertinaje. La falsa gracia es cuando una persona, el amor de Dios, el evangelio, la palabra de Dios o las promesas de Dios de salvación, de ofrecer vida eterna, de perdonar pecados, algunas personas esas cosas las convierten en libertinaje, en un libertinaje. Vamos a ver lo que dice Judas capítulo 1, el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice aquí que hombres que convierten en libertinaje, ¿qué? La gracia de nuestro Dios. El libertinaje es diferente a la libertad. Dios nos da una libertad, es decir, ahora hay una ley que es la libertad que nos da Cristo, la libertad del amor, de amar. Sin embargo, las personas confunden esa libertad con libertinaje. Y es algo así como quizás un joven, ¿no? Un joven malentiende la libertad. A veces el padre le da cierta libertad y bueno, pues traspasa esos linderos, esos límites. Se va más allá de aquello que el padre le ha permitido. La libertad que el padre le da, la ocupa como un libertinaje. Algunos jóvenes han actuado así. Otros jóvenes se mantienen en esa libertad y permanecen en esa libertad. Pero mire, aquí nos habla del evangelio, de la gracia, y nos dice que hay personas que confunden la gracia de Dios y la han convertido precisamente en libertinaje. Entonces, pensando en que estamos bajo la gracia, pues siguen cometiendo pecados, no se han arrepentido verdaderamente, tienen excusa y argumento para decir, bueno, pues si cometo esto, pues yo creo que le puedo pedir perdón a Dios y Él me va a perdonar, y así viven cada 8 días pidiéndole perdón a Dios, y así es su vida. Su vida está caracterizada porque tiene tropiezo y tropiezo y tropiezo y tropiezo, y no ha encontrado la libertad verdadera en Dios, no ha encontrado esa gracia verdadera en Cristo, más bien ha encontrado un argumento para decir, estoy en la gracia, Dios me va a perdonar. Dios quiere perdonarme, y convierte en libertinaje esa gracia. Usa la libertad de Cristo como pretexto para pecar. Eso es lo que produce la falsa gracia, o lo que cómo podemos distinguir la falsa gracia. Cuando se usa como pretexto esa libertad de Cristo para estar en el pecado. Vamos a ver lo que dice aquí Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y bueno, hay quienes entienden o piensan que la gracia es la libertad, y la libertad que les sirve como un pretexto para hacer lo malo, dice aquí Pedro, ¿no? O sea, para estar haciendo lo malo, para estar pecando, para estar defraudando, para estar haciendo cosas indebidas, incorrectas, ocultas o públicamente.
haciendo aquello que de alguna forma sabe a la luz de la Escritura que no agrada a Dios. También algunas personas dicen o piensan que como son salvos por la gracia, pueden hacer lo que quieran. Al fin Dios ya no los va a castigar. Pueden vivir como ellos quieran seguir viviendo, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, o vivir en la vanagloria de la vida. Y quieren vivir así, para entonces ellos quieren vivir así pensando en que Dios ya no les va a castigar. Miren, veamos a ver lo que dice aquí Gálatas capítulo 5, el verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y bueno, algunas personas que piensan están en la gracia, creen que pueden vivir como ellos quieren. Al fin Dios no me va a castigar. Dice aquí que fuimos llamados a libertad, pero que tengamos cuidado, que no pensemos usar esa libertad o la gracia de Dios como una ocasión para seguir en los pecados, para seguir en los deleites, para seguir haciendo nuestra vida en maldad, en iniquidad. Como pensaban los judíos. Mira, los judíos dentro de su corazón iban al templo, hacían muchas cosas, muchos ritos, sacrificaban a los corderitos, celebraban la Pascua, hacían muchos de sus rituales y dentro de su corazón estaban mal. Y Jesús vio todo eso en su corazón y vio cómo su corazón no estaba recto, y Jesús denunció lo que había dentro de su corazón. Aún con todo y lo que por fuera podían mostrar buenas obras, apariencia adecuada, rectitud, integridad, justicia, podían mostrar ante los hombres que eran hombres muy cercanos a Dios, devotos, piadosos, fervorosos en las cosas de Dios, pero en su corazón, ¿qué había? Jesús anunciaba y decía que su corazón no era limpio. Bueno, hay personas que no tienen limpio su corazón, no tienen limpia su conciencia, y hay otros que tienen, definitivamente no está ni limpio, ni lo de adentro ni lo de afuera, que han vivido como ellos quieren y que piensan que Dios no les castigará. Ese es un error que produce precisamente la falsa gracia. La falsa gracia lleva a pensar al hombre: Dios nos ha perdonado, Dios ya nos ha dado su amor, su misericordia, ha enviado a su Hijo por nosotros, ha dado a su Hijo para que nosotros seamos salvos, pero no ha manifestado un arrepentimiento a esa persona. Sigue esclavo del pecado. ¿Qué otra cosa? La falsa gracia también se manifiesta cuando las personas se justifican diciendo: no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es algo que ya leíamos en Romanos capítulo 6, verso 15 y el versículo 22. Usted los puede leer. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y algunas personas piensan que pueden pecar todavía y así poder ir al cielo. Esto tiene que ver cuando hablamos precisamente también sobre el cristiano bajo la ley. Si el cristiano está todavía bajo la ley o debe de guardar la ley. Algunas personas piensan que por cuanto estamos en la gracia ya no está bajo la ley. Explicábamos a qué ley se refiere la Escritura y a qué ley habla la palabra de Dios. Un creyente necesita seguir obedeciendo a Dios, sus mandamientos, sus ordenanzas, guardar la ley moral de Dios. Esa sigue vigente. Eso sigue vigente hasta este tiempo. Vamos a concluir con algunos puntos. Primero, el ser salvo por la gracia no quiere decir que no estamos bajo ninguna ley.
Es algo importante de entender. Ser salvo por gracia no significa que ya no estamos bajo ninguna ley, estamos bajo la ley de Dios. El cristiano está bajo la ley de Cristo, que es su ley moral, la ley del amor. Y la Escritura nos dice, ¿no?, que el amor se resume, o más bien la ley de Dios se resume en el amor, y el amor no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, etcétera. Si alguien no cumple la ley de Cristo, mira, lo que la Escritura nos enseña es que la persona no heredará el reino de Dios, sino que irá al infierno eterno. Si alguien no cumple la ley de Cristo, va al infierno, no va al cielo. Usted puede ver lo que dice ahí Mateo 25, del verso 41 al 46, y es cuando habla Jesús, un contexto de el amor hacia el prójimo, diciendo: porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, fui forastero, y a los de su derecha les dirá: venid, benditos de mi Padre, porque cuando estuve hambriento me disteis de comer. Pero a los de la izquierda, que es lo que comprende el verso 41 al 46, les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, en la cárcel y no vinisteis a mí, enfermo y no me visitasteis. Entonces habla precisamente de aquellos que no validaron, que no guardaron la ley de Cristo. Y por último, lo que decíamos, la gracia es precisamente un agradecimiento por lo que Cristo hizo por nosotros, que nos estimula a servirlo de todo corazón, motivado por ese agradecimiento. Y la gracia de Dios nos libera, decíamos también, la gracia de Dios nos lleva a una libertad, la libertad que da Cristo Jesús, una libertad del pecado. Vamos a terminar aquí y quiero invitarle a que usted cierre sus ojos, por favor. La gracia de Dios, la gracia verdadera, no es como se ha entendido la gracia en este tiempo. Hay una gracia falsa. Y como Pedro instaba a los creyentes a que permanecieran en la gracia verdadera de Dios, así también la Escritura nos amonesta a todos los que estamos aquí a vivir en la gracia de Dios. Si tú eres un creyente, si tú eres un cristiano, cuidemos de caminar en la gracia de Dios, permanecer en esa gracia verdadera. Busca la ayuda de Dios, su influencia en tu vida. Si hay personas aquí que han vivido y han experimentado la gracia de Dios, pero parece que el pecado nuevamente quiere echar sus cuerdas sobre tu vida, mira, como dice la Escritura, la gracia de Dios nos enseña que debemos de renunciar a la impiedad. Así es que renuncia a aquellas cosas. Renuncia a la impiedad, al pecado que te acecha, a la iniquidad que está ahí queriendo asaltar tu alma, robar tu alma, cautivar tu corazón, apresar tu alma. Renuncia a eso. Si eres una persona que nos acompañas por primera vez, mira, la gracia de Dios se ha manifestado en que Cristo Jesús vino a dar su vida por ti para que tú puedas encontrar el perdón de tus pecados. Tú puedes decirle a Jesús que te ayude, que te libere, que te perdone los pecados que has cometido. Por medio de Cristo Jesús, por su amor, Él puede hacer este milagro. Encontremos nosotros gracia en Él, la gracia verdadera, alcanzar el perdón de nuestros pecados y poder empezar a tener una vida donde esté la influencia divina en tu corazón, para que encuentres una libertad verdadera de todo pecado, de toda maldad. Aquellos que han querido
alcanzar esa gracia y han escuchado el mensaje y muchas veces han querido pasar a un llamado, han querido encontrar o entregar su vida a Jesús, han orado, han pedido la ayuda de Dios y todavía hay ataduras, hay cadenas, hay cosas a las cuales tú estás apresado y atado. Mira, la gracia de Dios, la gracia verdadera rompe cualquier cadena, libera de cualquier pecado, rompe cualquier esclavitud, porque no más se va a enseñorear el pecado sobre las almas, porque estamos en ese tiempo donde Dios quiere obrar con el poder de su gracia, con el poder del Evangelio, con el poder del amor de Cristo para liberar tu vida de todo pecado. Y esa gracia es la que quiere Dios que actúe en tu vida. Hoy clámale a Jesús esa gracia, pídele a Jesús esa gracia, la gracia que obra para salvación. No para engaño, no para condenación, no para error, no para estar en el error y caminar así en una vida de error, de engaño, pensando en que somos cristianos, pensando en que vas camino al cielo, pero no vas ni en esa dirección, sigues atado a las cosas de este mundo, tu vida no va hacia la gloria, tu vida está permaneciendo en las cosas de este mundo, en los deleites de este mundo, en las pasiones de la carne, en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida. Tú no vas en la vereda del cielo, a la gloria eterna. Necesitas que la gracia de Cristo actúe en tu vida. Entonces se manifiesta esa gracia de Dios en que nos hace un llamado para arrepentirnos. Dios nos muestra el amor que hay en la muerte de su precioso Hijo, el amor que Él tiene por ti y por mí. Ese amor que le llevó a la muerte es para pagar tu culpa, la culpa de tus pecados. Dios hizo esto sin estar obligado. Él lo hizo para ayudarte a ti y para ayudarme a mí, porque no podíamos salvarnos, porque no había mérito humano para que el hombre se salvase por sus propios medios. Por eso vino el favor inmerecido de parte de Dios, el favor que hemos recibido de ser invitados a arrepentirnos y a ver a Cristo Jesús como la propiciación por nuestros pecados. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que esa gracia actúe en los presentes, Señor, en aquellos que abren su corazón, en aquellos que desean, Señor, encontrar la gracia verdadera, Señor. Aún, Padre amado, en los hermanos, en la iglesia, Señor, que tu gracia permanezca, que siga actuando, Señor, que nos lleve, Señor, a crecimiento, que nos lleve a más, Señor. Esa gracia que nos ayude, Señor, a enfrentar las dificultades, las pruebas, las adversidades, las tentaciones. Señor, en el nombre de Jesús, que tu gracia siga obrando y actuando en tu iglesia, Señor amado. Solamente esta iglesia se sostiene por tu gracia, Señor. No es, Señor amado, por mérito alguno, no es en sí por una doctrina, es por la gracia que solamente tú puedes traer en nuestras vidas, Señor. Rogamos que esa gracia actúe, Señor, que siga actuando, que traigas tú esa libertad, Señor, verdadera, que manifiesta el Evangelio de la gracia, que venga la liberación para aquellos que anhelan esa liberación del pecado, Señor. Libérales, Padre eterno. Abre las prisiones. Quita, Señor amado, toda cuestión que ata sus vidas, sus almas, a este mundo, al reino de las tinieblas. Señor, que encuentren apertura de las cárceles, Señor. Que sean abiertas las cárceles de maldad, de prisión de oscuridad, de tinieblas, que encuentren libertad en ti, Señor. ¿Quién puede hacer esto? Sino solo tú, Señor, con tu poder y con tu gracia, Señor. Porque tuyas son las almas, Señor. En el nombre de Jesús pedimos esa liberación para aquellos que anhelan esa libertad, Señor. Trae la libertad que solamente se encuentra en tu Hijo, Señor. En la gracia que encontramos en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Y Padre, rogamos, Señor amado, que ayudes, Señor amado, a tu pueblo, que ayudes a tu iglesia, Señor, que nos ayudes a caminar en la gracia verdadera, Señor. El pecado nos acecha, Señor. Las pruebas, las dificultades
pueden acechar nuestras almas. Pero queremos pedirte que siga viniendo la influencia de tu Espíritu en nosotros, Señor, para no claudicar, para no desanimarnos, para no desviarnos de la verdad, sino permanecer en el camino de rectitud, de justicia, en el camino de amor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.